declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Acuérdate. Y leemos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate es como la palabra clave que inicia este versículo diciéndole Pablo a Timoteo. Acuérdate, no se te vaya a olvidar. Es importante, manténlo en tu mente y en tu corazón. No lo olvides, acuérdate. Y esta frase es muy alusiva a casa también. Cuando mandamos a un hijo a un mandado, démonos cuenta que casi siempre si no damos lista, decimos no se le olvide tal cosa y no se le olvide tal, acuérdese de tal. O las mamitas dando también las directrices a los hijos cuando van a un paseo, cuando salen a algo que no están acostumbrados, y no vayas a hacer esto, y no salgas por tal lado, y no hables con gente que no conozcas, y no permitas que acuérdate. Allí es donde la palabra de Dios nos quiere llevar, esta palabra clave, acuérdate. Pero acuérdate de que hay algo importante que aquí dice, y es lo más importante de toda la palabra de Dios, y lo más importante de nuestras vidas, y lo más importante en la eternidad, y lo más importante de lo más importante. Y es, acuérdate de Jesucristo. Si todos tuviésemos pendientes a Jesucristo en nuestra vida, acordándonos, no se nos olvide, nuestra vida sería diferente. Pero lo hermoso es que aquí hay una coma y muestra cuál Jesucristo, porque hoy vemos y que muchos se llaman Jesús, pueden llamarse en Jesús, pero aquí nos deja claro de cuál Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, porque eso sí estoy seguro, solamente uno que se llame Jesús ha muerto y ha resucitado de los muertos. Y solamente uno del linaje de David. O sea que no hay lugar a dudas de cuál Jesucristo se está hablando acá. Y dice, conforme a mi evangelio, déjame explicarte por qué dice mi evangelio, si el evangelio es de Jesucristo. Pero qué hermoso él cómo toma esta palabra para él. Y es lo que nosotros también debemos hacer. Pablo no dio esta advertencia porque fuera algo que Timoteo tal vez pudiera olvidar con facilidad. Lo dijo porque Timoteo necesitaba que le recordaran, que mantuviera esto como la prioridad de su vida. En el mensaje que él iba a empezar a dar como pastor, él tenía acuérdate de Jesucristo. Eso era lo más importante. Jesucristo del linaje de David. Timoteo necesitaba mantener el hecho de que Jesús era el Mesías de Israel, el del linaje de David, el que de quien hubo la promesa en el Antiguo Testamento y quien la cumplió en el Nuevo Testamento, del linaje de David, muerto, crucificado, como dice Isaías 53, pero resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre, como nos muestra su palabra. Esta era la prioridad de su mensaje, el tema central, Jesucristo. El plan de Dios de rescate, el plan de salvación como nuestro Santo Pontífice, el real Pontífice, porque Pontífice significa puente, el real puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 dice que es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay ningún otro mediador.
Y ese plan de Dios a través de Jesucristo no comenzó cuando Él nació en Belén. Este comenzó desde el principio de la creación porque Dios ya lo tenía. Y toda la historia esperaba con ansias la venida de Jesús. Aún algunos esperan la venida de Jesús, otros esperamos su segunda venida. Unos están esperando para que los salve, por ejemplo, el pueblo judío y aún el mundo que no ha escuchado de él, que creo yo que será muy poco, porque ya el Evangelio se ha extendido a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Que unos no quieran aceptarlo es diferente, pero creería yo que faltará muy poca gente. Y esa es una de las señales para que Jesús venga, cuando toda tribu, lengua y nación escuche el mensaje de salvación. Resucitado de los muertos, ese es el gran acontecimiento, la gran credencial, la cédula, por así yo llamarlo. Perdónenme si es algo que no estoy diciendo correcto, pero es lo que sale de mí. Yo grabo estos devocionales poniendo la palabra de Dios y poniendo algunos apuntes, pero dejo que fluya. Por eso, si me equivoco en algo, discúlpenme. Y si doy una analogía, una simbología, un símil que no esté adecuado, no lo hago por ofender a Dios ni a nadie, solamente es lo que viene a mi mente. Entonces, esta resurrección es como esta credencial, como este sello de autenticidad de Cristo Jesús, su resurrección de los muertos. Recordemos que Jesús habla de que es las primicias de la resurrección. Otros, como Lázaro, nos habla la palabra también de que fueron resucitados. Pero solo Jesús resucitó. Jesús resucitó a algunos, pero Jesús resucitó a sí mismo por el poder del Espíritu Santo. Se levantó a un nuevo orden de vida, con un nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado, que es el que todos esperamos y anhelamos tener un día para podernos ver cara a cara en la eternidad con nuestro Padre. A pesar de que pueda estar viejo, pero será nuevo, porque desde que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nueva criatura somos, y nuestro espíritu no envejece. Es este cuerpo mortal, pero este cuerpo será renovado, hecho a la medida de lo que Dios puso en nosotros, su imagen. La resurrección de Jesús es y será la prueba de que, a pesar de que para muchos pudo haber muerto como un criminal común, en realidad murió como un hombre sin pecado, por amor y por autosacrificio, para cargar con la culpa de nosotros, de todos nuestros pecados. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo, demostrando que el pago fue recibido como perfecto ante Dios Padre, tetelestai. Y dice del linaje de David. Esta afirmación significa que Jesús era completamente hombre, resucitado de los muertos. Significa que Jesús era completamente Dios también. Para Pablo era esencial que Timoteo recordara y enseñara la verdad acerca de quién era Jesús. Y dice Pablo, conforme a mi evangelio, esto es lo que más me impacta. No es más importante que Jesucristo, no, pero a mí sí me impactó esta parte que dice que conforme a mi evangelio. Pero el evangelio es de Cristo, no era de Pablo. Pero mira lo hermoso que él hace notar acá. Claro que el evangelio también le pertenecía a Pablo, si lo vemos desde el contexto, en el sentido en que este era el evangelio que él predicaba, pero también le pertenecía a él, en el sentido de que era el evangelio que él creía y él amaba. Era su evangelio y debería ser también la forma en que nosotros, como hijos de Dios, debemos ver el mensaje de salvación de Jesucristo como nuestro evangelio. Recordemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y para Pablo las mejores noticias no eran sobre el dinero, sobre el poder, sobre su vida sentimental, sobre su posición, sobre su reconocimiento, sobre todo lo que Dios hizo a través de su vida para vanagloriarse o muchas otras cosas.
Las buenas noticias eran las mismas buenas noticias que fueron para Jesús. Eran sobre una relación real que Él tenía con Dios Padre a través de Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y que fue un instrumento útil en las manos de Dios para extender su reino aquí en la tierra y dejarnos esta palabra, dejarnos este mensaje, dejarnos plasmados lo que Dios hizo a través de su vida para poder entender cada vez más el corazón de nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es esto. Por eso me impacta esta parte. Y cuando leemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18, allí le habló al pueblo de Israel diciéndole: cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios. Cuídate. Acuérdate de no olvidarte. Y le dio una serie de instrucciones aquí al pueblo de Israel. Le decía: acuérdate que Él te sacó de Egipto. Acuérdate de lo que Dios ha dado, que te aumentó en riquezas, que ordenó muchas cosas para que pudieras estar en bendición. Acuérdate de que caminaron por un desierto y Dios los sostuvo. Acuérdate muchas cosas. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18, no lo puedo leer por el tiempo. Pero esto lo importante es ver cómo a través de situaciones difíciles en nuestra vida por las que a veces tenemos que pasar y otras necesitamos pasar, son a veces un instrumento grande para corregir nuestro corazón, porque solamente en los momentos difíciles que realmente sabemos quiénes somos. Por eso necesitamos acordarnos. Y viene a mi mente en Romanos capítulo 12 que Pablo les decía a la iglesia de Roma: así que, hermanos, nacidos de nuevo, les ruego por las misericordias de Dios, les ruego que presentéis, acuérdense de todo lo que Dios ha hecho en su vida, acuérdense de la misericordia, de lo bueno que es Dios. Mira, acuérdate, qué gran frase que necesitamos todos tener en medio de nuestra vida. Así que con este contexto de este hermoso versículo te invito para que oremos. Padre eterno, gracias por un día más y gracias por esta tu palabra. Gracias porque esto nos enseña cuánto debemos agradecer, porque tú estás con nosotros y aún en medio de problemas y necesidades no agradecer por ellas, pero sí porque en medio de ellas tú nos ayudarás, nos darás una solución mientras caminamos bajo tu voluntad, Dios. Mientras estamos pegados a ti, Señor, mientras creemos tu palabra, mientras realmente también podemos decir que es nuestro evangelio. Sabemos que tus promesas son verdad y que tú eres nuestro ayudador, pero necesitamos recordar que cuando somos bendecidos, acordarnos de dónde vino la bendición. Cuando somos saciados se nos olvida acordarnos. Y cuando vienen a veces problemas, también nos acordamos de otras cosas, pero menos de que Dios tiene la solución para nosotros, si también decimos que es nuestro evangelio. Padre, gracias por tu mano poderosa. Gracias por estar con nosotros, aún en medio de dificultades y en cada momento. Gracias, Señor, por lo mucho, gracias por lo poco. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Hoy ponemos nuestra vida una vez más en tus manos y te damos gracias porque si tú no estuvieras con nosotros, Dios, muchos, incluidos yo, ya hubiera claudicado, Dios. Gracias por tus fuerzas en nuestras vidas y gracias por un día más. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos esta mañana y este día en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.